todos a la casa de Dios. Nuestra casa, ¿verdad? Donde podemos sentir la presencia de Dios, pero también la presencia de todos los hermanos que son familia. Hemos sido rescatados por Dios y nos ha hecho una familia, ¿verdad? Y en esa familia podemos tener contención, podemos tener ayuda, podemos ser escuchados. ¿Cuántos pueden decir, sí, yo recibí eso? Gloria a Dios. Este es un lugar donde Dios se mueve y donde Dios quiere hablar a su pueblo. Pero así como es tan importante saber eso, es importante que nosotros estemos dispuestos a escucharlo. ¿Está dispuesto a escuchar? Amén, gloria a Dios. ¿Sabe que estaba preparando el tema de hoy y orando, pidiendo al Señor la directiva, ¿no? ¿Y qué pasó el viernes en nuestra ciudad? Bueno, casi en todo nuestro país. Después de sufrir tanto calor, ¿no? Tanta ola de calor y promesas de que iba a llover y no llovía. ¿Qué pasó? Diluvio. ¿Y cómo cambió el clima, no? ¿Vio cómo cambió el clima? Hoy 16 grados. ¿Quién iba a pensarlo? Hace 3 días estábamos muertos de calor, no había nada que nos podía sacar el peso de ese calor y ahora hay tanto cambio. Nuestro cuerpo lo siente el cambio. Mi cuerpo lo sintió. Casi ayer estaba afónica totalmente. Así que, gracias a Dios, hoy puedo hablar. El cambio que pasa en la atmósfera afecta nuestro cuerpo. ¿Cómo no va a afectar nuestro espíritu las cosas que se mueven en lo espiritual, ¿no? ¿Saben que desde el día, yo lo anoté porque lo googleé, desde el día 13 de febrero que no llovía, desde el 13 de febrero que no llovía en Buenos Aires, y soportamos 2 o 3 olas de calor intensas como jamás hubo en el mes de marzo en nuestro país. Mucha sequía. Eso trae consecuencias, ¿no? Sequía, al haber sequía no maduran los frutos, no va a haber cosechas, los animales se mueren, muchos ancianos han muerto por causa del calor, muchas personas con problemas físicos fueron afectados, se descompensaron. Aún nosotros que por ahí contamos con cierta salud, nos hemos sentido muy mal, ¿no? Cuando estábamos ahí en los 42, 43 grados, como que nuestro cuerpo ya, arrancamos en noviembre, ya en marzo no queríamos saber mucho del calor. Siempre hay algún delirante que dice, yo amo el verano, pero creo que hasta eso ya estaban aburridos de tanto calor. La tierra necesitaba el riego, ¿no? El agua que calme y que aplaque y que nutra la tierra. Y cuando yo estaba pensando en eso, en el cambio que sucedió a partir de la lluvia, dije, lo que nosotros como iglesia estamos necesitando es esa lluvia de bendición de Dios sobre nuestro corazón reseco. Porque podemos estar acostumbrados a venir a la casa de Dios. Ya es una rutina, ¿no? Parece que estamos programados. Sabemos que si no pudimos venir en la semana, el domingo, podemos venir a la iglesia. Pero muchas veces somos solo asistentes, que venimos, nos sentamos y nos vamos. Y nos vamos como entramos. En esta hora, el Señor quiere derramar su espíritu, el agua viva, quiere derramar las bendiciones que estamos necesitando. Pero así como Él va a obrar, es necesario que la tierra se entregue y reciba todo lo que Dios envía. Porque si nos resistimos, no va a haber cambio. Y si usted quiere ver cambios, tiene que empezar a recibir lo que viene de Dios a la manera de Dios. ¿Amén?
Así que empecé a buscar una situación en la Biblia que se nos menciona que la tierra estuvo más de 3 años sin recibir lluvia. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Está registrada en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo, en ese capítulo. Yo voy a tomar el versículo 41 para comenzar con el tema. Si alguno lo está buscando o el que está anotando, es Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Esta es una orden que el profeta Elías le da al rey Acab. Y dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Repetimos juntos? Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. A lo mejor usted está pasando una sequía de ese calibre, ¿no? Usted se imagina 3 años y medio que no llovió, ¿cómo estaría la tierra? ¿Cómo estaría la situación económica de ese país? Tremendo. Más que un corralito, más que todo eso, porque donde la tierra no produce fruto no hay alimento. Y si no hay alimento, hay hambre. Y si hay hambre, hay enfermedad y muerte. No había esperanza. Y en esa situación era muy fácil empezar a decir, Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios no lo hace. Pero la gente, en vez de decir y de culpar a Dios, deberíamos nosotros pensar qué fue lo que provocó esta sequía. ¿Qué fue que hice para estar en esta condición ahora? Y uno dice, no, pero yo no puesta, ¿no? Nos defendemos así, yo no hice nada. Siempre la culpa la tiene el otro, ¿o no? Siempre, todo empezó por el otro, pero no registramos qué fue lo que hicimos nosotros para estar en la condición que estamos. Entonces ahora lo que vamos a ver es qué pasó con este pueblo para identificar por qué razón estaban en la condición que estaban. Y la Biblia dice que esta palabra es un espejo donde nos podemos mirar. Y al ver esa historia en esta palabra, vamos a ver qué es lo que pasa también en nuestro corazón y qué tenemos que hacer para provocar esos cambios que Dios quiere producir en nosotros, porque Dios no ha terminado con nosotros. ¿Amén? ¿Podemos decirle, Dios no ha terminado conmigo? Porque si nos sentimos ya terminados, estamos sonados. No hay nada más que Dios pueda hacer. Sin embargo, el Espíritu de Dios va a trabajar cada día para formar a Cristo en nuestro ser, para sacar lo que sobra y para añadir lo que nos falta. ¿Amén? Y Él necesita trabajar con nuestra voluntad. Por eso la salvación viene de Jehová, pero el cambio en el corazón y en el carácter es nuestra participación con la ayuda del Espíritu Santo, la que tiene que estar de acuerdo para que los cambios sucedan. ¿Sí? Bueno, antes de entrar en detalles con la historia de Elías, voy a hacer una revisión, una comparación con una historia que sucedió 600 años antes u 800 años antes de Elías. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando lo saca de Egipto y los introduce en el desierto. Dios los sacó, dice la Biblia, con mano poderosa, levanta a Moisés y saca al pueblo de la esclavitud. ¿Pero dónde los mete? En un desierto. Así que si nosotros pudimos sentir el peso de la sequía en este mes que no llovió, imagínate lo que es sufrirlo en un desierto donde no hay agua y se encuentra un oasis a kilómetros, ¿no?
Entonces ellos salieron y quizás salieron de Egipto con provisión de alimento y algunas alforjas con agua, no sé cómo, ellos llevaban unas cosas de cuero y hay unas, no sé cómo, no recuerdo ahora el nombre, no eran vasijas, como unas cantimploras de cuero, hechas con la panza de los animales. Y ahí metían el agua, eso se endurecía y ahí conservaban el agua fresca. Pero yo creo que al segundo o tercer día de caminar en el desierto, esa agua comenzó a escasear. Se les acabó. Imagínate que durante el día en el desierto hace como 50 grados de calor y en la noche hace menos de 0 grados. Así que durante el día se chuparían todo el agua, ¿no? Y después en la noche se morían de frío. Pero la asistencia de Dios estaba sobre ellos, de modo que Él puso una columna de fuego que iba delante de ellos, y esa columna de fuego, además de iluminar la oscuridad del desierto para que ellos no se pierdan, porque tenían que seguir caminando, también les daba calor para que no se mueran de frío. Y durante el día el Señor iba como nube, una gran nube sobre el pueblo para protegerlo del calor del sol. Y Dios los estaba asistiendo. Y Dios empezó a darles maná todos los días para que ellos pudieran comer, porque ya no tenían otra cosa que hacer, no tenían otro alimento. Y Dios fue fiel. Y Dios probaba su fidelidad cada día. Cada día la misericordia de Dios se veía sobre ese pueblo. Pero cuando se les sacaba el agua de la cantimplora, se quejaron. Y fueron a Moisés y se quejaron. Dijeron, nos trajiste a este desierto para que muramos. Mejor hubiera sido quedarnos en Egipto. Y empezaron a delirar con los ajos y con las cebollas, que eran los restos de lo que tiraban los egipcios. Y dice, aunque sea ahí, éramos ricos comiendo eso. Y de algún modo estaban como denigrando esa protección que Dios les estaba dando, con corazones desagradecidos, ¿no? ¿No te pasa a veces que Dios te bendijo en algo y vos decís, gloria a Dios, me sanó, me dio un trabajo, restauró mi familia, gloria a Dios, pero a la semana te pasa algo? ¿Y qué pasó? Dios no me escucha, Dios no me ayuda, otra vez en problema. ¿Y con quién nos agarramos? Con Dios y con los líderes que Dios usa. No, la cuestión humana fue lo mismo hace miles de años con el pueblo de Israel que lo que puede pasar en nuestro corazón en medio de nuestro desierto. Nos olvidamos muy rápido de las bendiciones de Dios, pero ¿saben una cosa? A pesar de eso, Dios sigue renovando su misericordia todos los días para bendecirnos. Él se preocupa en que haya una nube que nos proteja cuando el sol está muy fuerte. No lo saca, pero nos da la suficiente protección para que veamos su presencia todos los días, paso a paso, porque Dios no abandona a los que le buscan. Aunque nuestros sentidos humanos nos hagan ver cosas que no son, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Por esa razón Dios permitió que pasaran, antes de ser libre, por ese desierto, porque el pueblo necesitaba aprender a caminar confiando en Dios y dependiendo de Él. Dios mandó el pan, Dios protegió del sol, Dios guiaba en la oscuridad, pero ellos seguían quejándose por el agua. ¿Y qué Dios hace? Les da agua de una roca. Y nuevamente les dice, yo estoy para bendecirles. En medio del desierto Dios puede sacar agua de la roca para satisfacer tu necesidad. Y que esta vez, dice Dios, aprendas que Él puede hacer lo que no somos capaces de producir nosotros mismos. Dios lo puede hacer por nosotros. Solo necesitamos dirigirnos a Él. Ellos se quejaban todo el tiempo, pero llega un momento en que Dios espera
que aprendamos a confiar en Él. Amén. Gracias. Y estaba ahí, quizá este ventilador me lo pueden apagar. Ellos estaban ahí quejándose de todo. Ahora, la escuela del desierto, gracias. La escuela del desierto duró 40 años. ¿Cuántos tienen 40 años? ¿Alguno? Todos menos de 40, ¿verdad? Todos menos de 40 tenemos. Bueno, para muchos era toda una vida pasar en el desierto. No conocían otra cosa que el desierto. Muchos habían nacido en ese desierto. Y lo que conocían de lo que era el mundo que los rodeaba era lo que sus padres o los abuelos podían decir. Pero también no podían decir muchas cosas, porque ¿qué iban a hablar? Cuando estábamos en Egipto, unas pirámides, pero nosotros hacíamos los ladrillos. No podíamos levantar la mirada del piso porque lo único que hacíamos desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos era hacer ladrillos, porque si no teníamos el látigo. ¿Eso iban a contar? No había mucho para contar. Entonces tenían que apelar a lo espiritual. Y entonces empezaban a decir, porque Dios levantó a Abraham, y de Abraham salimos todos nosotros. Alguien que estaba como muerto, que ya no había esperanza que un hombre de 100 años pudiera engendrar, pero por promesa de Dios, Dios le dio un hijo, y de ese hijo salimos todos nosotros. Entonces todos podían decir, ¡wow! ¡Qué grande que es ese Dios! Los desiertos de nuestra vida nos obligan a mirar la grandeza de Dios. La cosa es mirar en la dirección correcta, ¿no? Porque si miramos nuestra situación nada más, nos deprimimos, nos frustramos, nos sentimos abandonados, nos sentimos dejados de lado. Pero si miramos la grandeza de Dios, empezamos a valorar las pequeñas cosas que Él nos ha dado. Y si Él fue fiel para bendecirnos en el pasado, ¿cómo no va a ser fiel para bendecirnos en nuestro desierto hoy? ¿Amén? Dios sigue siendo el mismo. Entonces esta gente empezó a aprender con el correr de los días y de los años que Dios era el que dirigía, que había promesas, que había una tierra prometida que los estaba esperando, que paso a paso se iban acercando a ese lugar. Pasaron 40 años y prácticamente estaban frente a la tierra prometida y otra vez se les vacía las cantimploras. Y otra vez se empezaron a quejar. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Esto no es una tierra que produzca nada, tanto que hablan de la leche, de la tierra que fluye leche y miel, y acá lo único que vemos es arena y desierto, no hay ni un poquito de agua para tomar. ¿Por qué habremos salido de Egipto? 40 años y caen en el mismo error. Y ahí, por causa de esa situación, Moisés se enoja y pierde la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Pero Dios volvió a abrir una fuente de agua para ese pueblo y abrió camino para las conquistas que seguían después por mano de Josué. Por supuesto, Dios tenía otro plan para Moisés y está latente ahí, que en cualquier momento sucede, porque en los tiempos finales la palabra de Dios dice que Moisés y Elías van a cumplir una función muy especial para el pueblo de Dios. Y estamos a las puertas de ese tiempo. Ambos fueron llevados sin atravesar la muerte para cumplir el propósito final. Pero ese es un dato que les estoy tirando fuera del tema que estoy hablando, ¿no? Yo quiero enfocarme en la actitud del pueblo. ¿Cuántas veces tenemos que pasar el mismo problema para aprender? ¿Cuántas veces necesitas tropezar con la misma piedra para darte cuenta que ese no es el camino? ¿Vieron cuando una mujer tiene una pareja y le va mal, y después intenta con otra persona y le va mal? Y dice, pero ¿cómo puede ser
que siempre le vaya mal. ¿Cuántas veces tiene que tropezar con lo mismo? Elige lo mismo, distintas personas, pero iguales características, porque está enferma. Cuando nosotros procedemos de la misma manera una vez y caemos, otra vez y caemos y otra vez y caemos, hay algo que tenemos que aprender. Y por eso tenemos que pedir, como decía Pablo, hable los ojos de mi entendimiento. Dame espíritu de sabiduría para la vida, para que no me vuelva a pasar, que me termine quejando y volviéndome contra tuya cuando vos sos la fuente de bendición para mi vida. ¿Se dan cuenta que a veces actuamos locamente? Nos quejamos y nos ponemos mal con el único que nos puede bendecir y ayudar. En vez de mirar lo que pasa en nuestro corazón, ¿qué cosa hice para volver a estar en este lugar? ¿No? Esa fue una reflexión que el pueblo de Israel no hizo. Por eso, la segunda vez en 40 años que se quedan sin agua, se vuelven a quejar en vez de clamar. La idea de Dios era que clamemos por todas nuestras necesidades a Él. Y sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Clama a mí, ¿qué dice Dios? Y yo voy a hacer oídos sordos. ¿Dice eso? No, clama a mí y yo te responderé. Antes que esté la palabra en tu boca, yo ya sé todo lo que me vas a decir, pero quiero que lo digas. Porque cuando nosotros empezamos a decir lo que nos pasa, empezamos a sacar la culpa, la carga que está en nuestro corazón y la ponemos en otro lugar. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Dios no lo va a hacer. Nosotros decimos, sácamelo, pero cuando estamos diciendo eso estamos agarrados, ¿no? Aún con los pies del problema. Queremos que lo saque, pero no tanto. Y Dios dice, no, quiero que lo largues. Que deliberadamente, conscientemente te despojes del problema que te está aplastando y puedas comprobar que yo soy fiel para sostener tu vida y para mantenerte con vida aún en medio del desierto. Porque ¿saben una cosa? Los periodos, los ciclos de desierto en nuestra vida van a pasar, no son eternos. Siempre va a llegar la tierra prometida. Siempre va a llegar la bendición, la respuesta a nuestro clamor, pero nada va a ocupar ese lugar de encuentro con Dios donde yo le dé lo que Él me pida y que aprenda lo que Él quiere que yo aprenda para ser victorioso en esta vida. Amén. Por esa razón hay desiertos en los que Dios nos mete. Dios metió a Israel en el desierto y muchas veces Él nos empuja a nosotros a zonas de desierto, porque cuando todo está perfecto, donde está todo bien, donde estamos bien en el trabajo, bien con la salud, bien con la familia, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Es lo primero que hacemos. Entonces, de tanto en tanto, Dios nos manda algún desierto para que en el desierto nos acordemos de quién es Dios y volvamos a Él. Y aprendamos y recibamos la dirección, el GPS para ese tiempo de viaje. Amén. Y esas indicaciones de Dios son las que nos van a guiar en medio del desierto. Dice la Biblia que Él hace camino debajo de nuestros pies. Parece Hollywood, ¿no? ¿Usted vio algunos dibujitos así? Que parece que están dibujando y mientras que dibujan hacen rapidísimo un paisaje y cambia el panorama. Bueno, Dios hace debajo de nuestros pies, mientras que vamos caminando, no hay nada, pero vamos caminando y Él hace camino para que nosotros no nos caigamos ni nos extraviemos. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, que puede asistirnos en medio de todas nuestras necesidades. Él quiere enseñarnos y lo que nosotros necesitamos es aprender. Amén. Decirle a que tenés al lado, es necesario que aprendamos. Es necesario, porque si no vamos a estar una vez y otra vez en la misma situación. 600 años después de que salieron del desierto y se establecieron y se apoderaron de tierras que no conquistaron, porque Dios se los sirvió en bandeja, y pudieron cosechar cosas que nunca plantaron, y ahí cesó el maná. Y les dijo, ahora van a tener que aprender a trabajar la tierra
y a ganarse el pan de cada día y a tener algo más para los necesitados, porque era una ley. ¿Usted sabía que es una ley que está escrita en el Antiguo Testamento? Que ellos tenían que cosechar y cuando estaban cosechando se le caía algo, no lo podían levantar, porque detrás de ellos venían las viudas, los huérfanos, los abandonados, los que no tenían de qué vivir, y entonces ellos tenían derecho de tomar lo que se le había caído y alimentarse. Así que Dios les dio esa orden, ahora van a trabajar la tierra, van a tener abundantes cosechas y dice, yo voy a provocar la lluvia temprana, que era la lluvia que ablandaba la tierra para que ellos puedan arar y sembrar, y después dijo, y voy a prometerles la lluvia tardía. Eso es una lluvia que caía después de 4 meses, porque Israel está en medio de desiertos. Después de 4 meses, esa lluvia tardía llegaba justo cuando las plantas estaban creciendo y empezando a tener fruto y se estaban volcando las plantas con el peso del fruto, pero el fruto no maduraba hasta que recibían la lluvia tardía. Y con esa lluviecita, ahí las plantas revivían y producían y maduraban los frutos y sacaban ese primer fruto. Y por ley ellos tenían que ofrecer las primicias de ese primer fruto y cuando lo hacían las plantas, pero parecía un milagro, volvían a llenarse de frutos, pero de mayor cantidad que la primera. Y ellos lo vivían a eso cada temporada. Dios era fiel a mandar la primera lluvia y la segunda lluvia y ellos eran prosperados. Pero cuando está todo bien, dije, ¿qué pasa? Nos olvidamos de quién es el que nos bendice. Así que ellos empezaron a ver a sus vecinos. El miércoles estamos empezando a estudiar el libro de Efesios, así que les invito a quienes no vienen que vengan. Y hablé un poquito de esto, ¿no? Que nos olvidamos de quién nos bendice y necesitamos recordar que gracias a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y dice Pablo, bendito sea Dios por Cristo, que nos perdona los pecados, que nos da vida eterna, que nos da una herencia, que nos da la esperanza de una vida con Él. Necesitamos recordar todas esas bendiciones de Dios. Estos se olvidaron y empezaron a ver a los vecinos. Y los vecinos tenían otras costumbres. Ellos creían que sus dioses eran los que provocaban las lluvias. Y entonces ahí entre todos los pueblos estaba uno que se destaca que es Baal. Y Baal era el dios de las lluvias para los filisteos. Y resulta que Baal era un dios demandante. Entonces ellos, este dios requería que ofrezcan a sus hijos en sacrificio. Entonces aquel que tenía problemas con el campo, que a lo mejor no le había dado buena cosecha, o para asegurarse, mirá, este año invertí un montón en semilla, que Baal haga que llueva para que la semilla crezca y la planta produzca fruto. Así que, como tenían muchos hijos, la planificación familiar en ese tiempo no estaba. Como tenían tantos hijos, agarraban el más chiquito y lo ofrecían y lo quemaban como sacrificio en los brazos de Baal. Baal estaba en un trono, esa estatua, y tenía los brazos así, y adentro era todo hueco. Entonces ponían la leña, encendían el fuego y tiraban a los bebés ahí adentro. Ese era el sacrificio que demandaba Baal para ofrecer lluvias a cambio. Y saben que después de años, miles de años, casi en la actualidad, las excavaciones arqueológicas que están haciendo han encontrado esto que está relatado en la Biblia, porque estaban los altares y en la profundidad que era hueca dentro de la tierra, llenas de huesos de criaturas. Eran los bebés que ofrecían. Fíjense hasta qué punto la filosofía del mundo
nos afecta como humanos, porque ¿qué padre puede entregar un hijo a cambio de una cosecha? Tremendo, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, contando con la fidelidad de Dios para mandar la lluvia temprana y la tardía, empezaron a ofrecer sus hijos en holocausto a Baal. Imagínense el corazón de Dios como padre. Pero 40 años trabajé con estos y todavía no entendieron. Somos cabezones, ¿no? Mira que tenés al lado. Que no te pase, che. No seas tan cabezón. Es tiempo de aprender. En el tiempo de la gracia, no volvamos a las esclavitudes. No pongamos nuestra fe en la filosofía de este mundo, porque ahora no está Baal. Pero hay tantos dioses que están reclamando nuestro corazón, tanto materialismo que nos ata, tantas cosas que se mueven a nuestro alrededor que nos están haciendo distraer de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, en el momento de la necesidad, empezamos a golpear cualquier puerta y no nos acordamos que la fidelidad de Dios nos sostuvo hasta el día de hoy, que es por su gracia que estamos donde estamos y que si hay vida, hay esperanza. Amén. Que no nos pase. Y en esta situación estaba Israel. Por eso Dios levantó al profeta Elías. Y en esa situación él se engancha en la historia de la humanidad y confronta a un rey que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, que hizo todo lo posible para que el pueblo se olvide de Dios. Y hizo todo lo posible para estar bien con su esposa Jezabel, y ella, que era de Sidón y tenía otros dioses y otra cultura y otras enseñanzas aprendidas, bien demoníacas, introdujeran culto a todas esas divinidades en lo que era Tierra Santa. Y el pueblo adoraba a esos dioses. 22 años gobernó Acab. Y el pueblo aceptó vivir bajo ese yugo y comenzó a adorar todo lo que deliberadamente e insistentemente Acab promovía. Hasta los sacerdotes se corrompieron por estar bien con el rey y dejaron de enseñar palabra de Dios y olvidaron la ley de Moisés y olvidaron todo lo que Dios había hecho en el pasado. Y este pueblo ya estaba en una miseria mayor a la que producía la sequía que se había prolongado. Y ahí es donde Elías habla con Acab y les dice: dice Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover en la tierra, y vamos a ver quién es Dios. Y ahí, bueno, siguieron haciendo sus sacrificios al dios Baal y la tierra no recibió agua. 3 años. Yo estuve en fines de noviembre en Santiago del Estero y hacía más de 40 días que no llovía. Caminábamos y parecía un colchón de polvo. Levantábamos polvo sin querer, a veces hacía así yo para no levantar el polvo porque nos ensuciábamos, no podíamos respirar, pero también por los demás, porque al caminar se levantaba ese polvo. Y decían, ay, ojalá llegue la tarde un poco la fresca. Yo decía, ¿cuándo va a llegar la fresca? Porque caían 2 gotitas, pero tal cual, así, y ya está. Esa era la fresca. Imagínense 3 años, la tierra partida, los animales muertos por todos lados. Ahora, Elías conocía al Dios que todo lo podía, a ese Dios servía. Tenía bien presente la palabra de Dios, la dirección de Dios. Sin embargo, tuvo que pasar la misma sequía que todo el pueblo. Solo que para él, Dios hizo algo diferente. Y le dice, bueno, te vas al arroyo, y le da el nombre del arroyo que estaba frente al Jordán, y te vas a quedar ahí. Seguramente habría una cueva, porque él habitó ahí ese tiempo.
y tomaba agua del arroyo. Y Dios fue fiel para decirle, voy a mandar cuervos a la mañana y a la tarde y te van a traer pan y carne. Ahora piensen esto, los cuervos eran animales que ellos llamaban inmundos, porque son carroñeros, comen los animales muertos, así que ellos no se podían acercar a ese tipo de animales porque Dios es sabio. Acuérdense que en esa época no había mucha medicina, no había vacunas, no había nada, no había antibióticos, así que si ellos consumían esa carne, ese animal que había comido cosas podridas, iba a traer contaminación, triquinosis, todas esas cosas, ¿no? Y los iba a matar. Entonces, para preservarlos, Dios le dio una lista de lo que no debían comer, porque eran animales inmundos. Sin embargo, aunque eran animales inmundos, Dios los usó para llevarle comida al profeta. ¿Cómo hacía para llevarle pan? No sé, pero la Biblia dice eso. Y él pasó, dice, muchos días hasta que el arroyo se secó. ¿Cuánto lleva para que un arroyo o una laguna se seque? Más de un año. Yo he ido muchas veces de vacaciones a la laguna de Puam, donde vive mi tía, y a veces está, pero que desborda la laguna, y otras veces está retirada y se empieza a ver la vegetación, ¿no? Porque es una laguna. Entonces, por ahí yo digo, ¿cuánto hace que no llueve? Y este año hubo sequía, por eso bajó. Pero sin embargo, la laguna es enorme. O sea, bajó, pero en un año no se secó, ¿me entendés? Así que quiere decir que Elías estuvo ahí mucho tiempo hasta que ese arroyo se secó. Y cuando se seca el arroyo, le dice, bueno, Elías, ahora tenés que salir de acá y tenés que irte a Sidón. Y yo ya preparé una viuda que justo la vas a cruzar en el camino. Y ahí, tal cual, el profeta, sin andar pidiendo mayores detalles a Dios, dijo, bueno, voy a ir para donde me decís. Y empieza a caminar y encuentra una viejecita juntando leña. Y entonces le dice, ¿no tenés un vaso de agua para darme? Y cuando esta señora dijo, sí, y estaba empezando a ir a buscar el vaso de agua, le dice, y cuando vuelvas, tráeme un poco de pan para que yo coma. Y entonces la viejita abre su corazón y le dice, no tengo pan, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y vamos a hacer esa comida, estaba juntando la leña para hacer el fuego y cocinar la tortilla, y la íbamos a comer con mi hijo y nos íbamos a dejar morir, porque es todo lo que tenemos. Y es ahí donde Dios le dice, le habla a Dios, porque ya le venía hablando de antes, vas a cruzarte con alguien y ese alguien va a ser tu bendición. Entonces le dijo, mira, prepara la tortilla, pero tráeme primero a mí y después comen vos y tu hijo. Y esta mujer lo hizo. Ahora pensá, si es lo único que vos tenés, ¿se lo vas a dar? Medio como que no, ¿verdad? Que si no, te estoy diciendo que es mi última cena, por lo menos dejanos que comamos bien para ver cuánto más duramos. Pero esta mujer debe haber estado dirigida también por Dios, evidentemente, que hizo la tortilla y se la da a él, y después que él comió y bebió, comieron ellas. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Ellos esperaban muerte. Ellos estaban esperando la muerte porque ya no había más nada. No tenían a quién pedir porque estaban todos muertos de hambre. Pero por causa de que Dios estaba con Elías, dice la Biblia que el aceite y la harina nunca faltó en esa casa hasta que volvió a llover. Y para ese entonces faltaba como un año más. Dios es fiel. Dios fue fiel en el desierto. Dios fue fiel en la sequía. Y Dios es fiel en nuestras vidas cuando lo ponemos a Él delante nuestro, en el lugar donde debe estar. Dios es fiel y Él sigue prometiendo que no va a faltar lo básico en tu casa. Mientras veas a tu alrededor cómo pasan las cosas, también vas a ver la bendición de Dios sobre aquellos que claman a Él.
porque Dios es mi Padre de misericordia y su misericordia no se gastó. Él las ha renovado hoy para que nuestras vidas reciban lo que necesitan. Esa lluvia temprana o esa lluvia tardía que nos haga madurar. Amén. Dios sigue siendo fiel. Y encuentro en esta historia por lo menos 3 pasos que podemos dar para provocar ese cambio, ¿no? Que la lluvia venga y que se produzcan cambios. Y la primera que veo es esta, porque cuando termina el tiempo que Dios le habla a Elías y le dice, anda ahora, presentante delante de Acab y decile que va a llover. Bueno, pasa eso. Y cuando Acab lo ve, le dice, ¿eres tú el que estás afligiendo a Israel? Y le dice Elías, no, no soy yo, sos vos el que pervirtió el corazón del pueblo yendo tras otros dioses. Y esta es la consecuencia. Esto que ves es consecuencia. Entonces, hay desiertos donde Dios nos manda para aprender, pero hay otros desiertos que son consecuencias de nuestro pecado. En ambos desiertos Dios se mueve. En una para restaurar y en otra para capacitar. Escojamos estar en el desierto donde Dios nos mete, porque vamos a salir en el poder del Espíritu. Pero si estamos en un desierto por consecuencias de malas decisiones, el trabajo de Dios es mucho más profundo porque tiene que desarraigar de nuestro corazón aquellas cosas a las que le dimos lugar para que nos gobiernen. ¿Me van siguiendo? ¿Se fue Diana? Chicos, de acá, los que están allá en el fondo, ¿se fue? Cuando yo llegué hoy a la mañana y seguramente mientras que ustedes iban entrando, habrán visto una señora que estaba allí llorando. Se fue. Tiene problemas psiquiátricos, pero más allá del problema psiquiátrico, tiene una esclavitud tremenda. Conocía la Biblia, conocía la manera en que debíamos orar. Cuando yo la escuché, dije, bueno, voy a orar. Le pongo la mano para orar. Ella me decía, no, pero tenés que decir tal cosa. Sabía todo, pero lo que sabía no la hacía libre de aquello que la gobierna. ¿Me entienden? Podemos saber mucho de la Biblia, podemos saber, pero si no vivimos lo que sabemos, nuestra vida sigue esclava. Necesitamos menguar para que Cristo realmente reine en nuestros pensamientos, gobierne nuestras emociones, dirija nuestro espíritu. Necesitamos volvernos a Él, la fuente de vida, para vivir en otra dimensión. Si queremos cambios, lo tenemos que hacer a la manera de Dios, siguiendo las directivas de Dios. ¿Amén? Y cuando Elías le empieza a decir a Acab, las ataduras espirituales por causa de estar sirviendo a los dioses paganos, Dios dijo, esto que ven, muerte, hambre, es consecuencia. Y cuando es confrontado ahí, dice, bueno, llamen a todos los profetas de Baal. Y ustedes saben la historia. Vienen los profetas, arman el altar, empiezan a danzar horas. Y Elías se empieza a matar de la risa, ¿no? ¡Ay, este Dios que no escucha! Y vos decís, bueno, basta. Ahora vamos a hacerle el altar a Jehová. Y encima meten la leña, ponen todo y dice, ahora échenle agua. ¿Qué fuego se prende con agua? Ninguno, era como ridículo. Pero él dice, hagan una zanja y llenen todo de agua. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y cuando Elías ora, al Dios que lo escuchaba todos los días, al Dios con el que tenía diálogo, ¿no? Continuo. De tal manera que si Dios le decía, andate al arroyo, que te voy a mandar un cuervo para que te alimente, él le creía. ¿Vos le creerías? Oh, pero un cuervo me vas a mandar. Él le creyó y Dios lo sustentó. Tenía diálogo con ese Dios, por eso tenía confianza de decir a quién le estaba orando.
Y por más imposible que era esa situación, Dios podía obrar igual. Así que oró a Jehová, el Señor envió fuego del cielo, el altar fue consumido, las piedras fueron quemadas y el sacrificio fue consumido. Y todo el pueblo dijo, Jehová es el verdadero Dios. Y cuando hubo arrepentimiento en ese pueblo, ahí Elías dijo, ahora voy a movilizarme para otro lado. Y se fue al monte. Y fue al monte, sube, pero no llegó a la cima, quedó un poquito más abajo. Y dijo, mientras que yo ore, manda al siervo a la punta del cerro. Y le dice, mirá al horizonte, pero en la dirección al mar. Y fíjate qué ves. Y él se humilló, se puso de rodillas y dice la Biblia que puso la cara entre sus rodillas, pegada al piso. En una tierra que estaba el polvo suelto, con cada respiración que hacía Elías, el polvo se le pegaba. Esa era la necesidad. Y era tan grande la necesidad que él se humilló hasta el polvo y decía, Dios, ahora, así como cayó fuego del cielo y provocó que todo el pueblo vuelva a creer en vos, ahora hacete cargo de esta tremenda necesidad y mandá la lluvia. Y manda a Giezi y le dice, anda a fijarte. Y va el siervo, el cielo azul, un sol radiante, arriba del monte, con el sudor acá, viene Giezi y le dice, no veo nada. Y Elías dijo, ¿cómo? ¿Me está fallando? No, siguió orando. No sabemos el tiempo que oró, pero siguió orando. Y le dijo, Giezi, anda a ver. El siervo va. Qué bueno que el siervo no criticó, ¿no? La segunda directiva del profeta. Pero acá es lo mismo que pasa de allá. El cielo está azul, ni una nube, nada. ¿Qué va a llover? No, tuvo que volver a escalar, volver a mirar en dirección al mar y volver a bajar y decirle, no veo nada. Y Elías le dice, 7 veces anda. No es que fue y vino 7 veces. A lo largo de un periodo de tiempo lo hizo. Pero tenía que sacrificar este siervo también. Obedecer aunque no veía nada. Usted sabe que muchas veces nos va a pasar que vamos a orar y orar y orar y vamos a seguir diciendo no veo nada. Pablo, como enseñé el miércoles también, enseñándole a los efesios, dijo, existe la posibilidad de que no veamos nada. Por eso necesitamos que Dios corra los velos para que nos enseñe a ver lo espiritual más allá de lo sensorial. Porque muchas oraciones no vamos a ver la respuesta en nuestra vida, pero Dios es fiel para contestar esas oraciones en su tiempo. Y por eso muchas madres que oran y oran por sus hijos perdidos, muchas de esas madres se mueren sin ver la respuesta, pero pasan los años y Dios toca ese corazón y los vuelve al camino de Dios. Amén. Por eso dice Pablo, cuando lleguemos a la gloria, ¿cuántas cosas vamos a descubrir? Porque Dios es fiel para contestar cada una de nuestras oraciones. Aunque no veamos nada, seguí subiendo al monte. Aunque tus sentidos te digan es una pérdida de tiempo, Dios sigue siendo fiel. Y en su momento, Él va a abrir esas ventanas de los cielos y va a derramar bendición que estamos necesitando sobre nosotros y sobre nuestra familia. Amén. Dios lo va a hacer porque es su conducta. Responder al clamor de sus hijos. Y este hombre 6 veces fue y vino con la misma respuesta, no veo nada, no veo nada. Pero la 7ª vez, cuando empieza a mirar, dice, veo una nubecita, chiquita como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y cuando Elías escucha eso, le dice, andá y decile al rey
que se suba rápido al carro y se vaya a su palacio porque el aguacero ya viene. Este siervo podía pensar, este profeta ya está medio loco, porque le estoy diciendo que hay una nubecita chiquitita que sale de allá a lo lejos. Pero Elías ya estaba sintiendo el aguacero, ¿me entendés? Y eso es la vida en el Espíritu. A veces nosotros menospreciamos las pequeñas señales porque no encaja con la bendición como nosotros la concebimos. Y menospreciamos las pequeñeces, y es ahí donde está Dios. Cuando estamos orando por algo, empecemos a ver los pequeños detalles que surgen a nuestro alrededor, porque es ahí donde se está gestando lo que después va a ser el aguacero para nuestra vida. Amén. Esa pequeña nubecita. Y sí, empecé a ver algún cambio, pero hay tantas cosas que cambiar. Pero empezaste a ver un cambio. Dios está trabajando ahí, glorifica el nombre de Dios, seguí orando, seguí clamando, seguí identificándote con la problemática y presentándola delante del trono de Dios. No va a pasar mucho que la respuesta de Dios llegará, porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel y pasó tal cual. Dice la Biblia que el rey empezó a meterse en el carro y empezó a correr y el aguacero era tan grande que desde el monte venía el agua con todo y medio que el carro se dio vuelta ahí en el camino. Dios es fiel. Por más que veas sequedal, si Dios interviene, aunque sea algo chiquitito que se asoma en tu horizonte, Dios después puede traer una inundación tremenda y avergonzar a todos tus enemigos. Amén. Así que orá apasionadamente, orá lo suficiente, no te desanimes. Y además de orar, también tenés que accionar. Anda al monte todas las veces que tengas, que puedas y empezá a mirar lo que pasa a tu alrededor, porque por algún lado viene la respuesta de Dios. Y en tercer lugar, cree. Lo que Dios dice lo cumple. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Lo que Dios te promete, Él es fiel para cumplirlo. Viene la sanidad en camino, se van a abrir puertas de trabajo. Porque yo lo digo, porque estoy vendiendo un evangelio. No, porque así trabaja Dios. Porque lo vemos en miles de historias que Dios hizo eso, que marcó la diferencia. En cada una de nuestras vidas Dios marcó la diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. No estamos terminados, pero podemos seguir confiando de que Dios nos sostiene, de que Dios puede meternos la columna de fuego para guiarnos y la nube para protegernos y siempre va a haber maná y aunque sea una pequeña cosa de esperanza que se levante en nuestro horizonte, ahí está Dios trabajando a nuestro favor. Aleluya, cierre sus ojos, deje de mirar su desierto y comience a poner su esperanza, su fuerza, su fe en el Dios que todo lo puede, en el Dios de milagros, en el Dios que responde, en el Dios que satisface, que cambia las vidas, que transforma corazones, porque Dios sigue interesado en su pueblo. Él está interesado en tu situación y en medio de tu desierto Dios te va a plantar un jardín, el jardín de su presencia, para que seas saciado, para que seas lleno de su poder, para que puedas tener para vos y para compartir con otros. Aleluya, cierre sus ojos. El Dios de Israel sigue siendo el Dios verdadero, el Dios que actúa cuando creemos en Él, cuando le damos espacio, cuando escuchamos las directivas y obedecemos. Él está aquí en este lugar para bendecirte y Él quiere manifestarse en tu vida con proezas. Él quiere manifestarte fortaleciéndote en la debilidad. Él quiere proveerte para tu necesidad y para que después, cuando vuelva a pasar algún desierto, te acuerdes de quién te sostuvo hasta el día de hoy. Aleluya, aleluya. Pero no podemos pasar a la bienaventuranza sin arrepentimiento. Es tiempo para sacar los dioses que dejamos crecer dentro nuestro.
Es tiempo de desarraigar esa filosofía mundana. No, sí, tenemos que hacer esto, dependemos del gobierno. Nosotros tenemos que depender de Dios. Gobierne quien gobierne, Él va a hacer que en nuestra casa no falte el aceite y no falte la harina. Pero no es un manjar, pero es lo suficiente para vivir. Y es lo suficiente para fortalecer tu fe. Y es lo suficiente para avanzar y no retroceder. Es lo suficiente para tener esperanza porque hay una patria que nos espera. Aleluya, aleluya. Señor, perdona nuestros pecados. En esta hora nos vemos reflejados en esta historia. Siempre estamos viendo todo lo malo que hizo el pueblo, pero nos es difícil reconocer lo malo que nosotros hacemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hablas y menospreciamos esa palabra? La desestimamos, la postergamos en el tiempo. Y seguimos haciendo y dirigiendo nuestra vida de acuerdo a nuestra propia voluntad, sin asociar la idea que solamente estamos acumulando consecuencias. Perdónanos, Señor, como pueblo volvemos a ti. Cada uno tendrá su lucha, pero todas esas luchas hacen que el cuerpo de Cristo en este lugar del mundo avance lento quizá, porque estamos distraídos. Enséñanos a depender de vos. Enséñanos a buscar tu rostro. Aunque nuestros ojos parece que no ven nada. Espíritu de Dios, enséñanos a mirar con los ojos de Dios. Cómo se abren caminos debajo de nuestros pies cuando por fe andamos. Enséñanos a recibir tus bendiciones, la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía, porque no se te escapa ningún detalle, Señor. Conoces todas nuestras debilidades, conoces nuestras frustraciones, conoces los anhelos más profundos que todavía están siendo postergados y aún así estás trabajando en nuestras vidas. Abre nuestros ojos para que te podamos ver. Manifiéstate en nuestra vida, Señor. Abren mis ojos, Dios poderoso, Dios grandioso, Dios hacedor de milagros. Abre nuestros ojos, vivifica nuestro espíritu. Enséñanos a buscar tu rostro, Señor. Cuando te adoramos, cuando predicamos, cuando andamos en nuestros caminos de la vida, que tu presencia sea real y nos acompañe y podamos escuchar tus consejos. Hace esto, hace lo otro, decí tal cosa. Aunque no entendamos, tu presencia es la que va abriendo caminos delante nuestro. Manifiéstate, Dios, manifiéstate en medio de la necesidad de tu pueblo, porque sigues siendo Dios poderoso. Aleluya, aleluya. Hable con Dios, Él está en este lugar. Y la idea de Dios es que no te vayas como llegaste. La idea de Dios es que te lleves su presencia, que salgas inundado de su presencia, enamorado del Dios que te sostiene para andar un día más en tu camino, confiando en Él.